Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Hasta dónde puede llegar el fenómeno ovni a controlar a los seres humanos? ¿Pueden ver los extraterrestres a través de nuestros propios ojos? En este videoprograma vamos a hablar sobre la hipótesis de que la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni pueda utilizar a los cuerpos humanos para experimentos que de hecho estarían relacionados con el electromagnetismo. Nos referimos al hecho de que varios abducidos, tras su traumática experiencia, hayan comenzado a provocar interferencias del tipo eléctrico en diversos aparatos con su sola presencia. Tal es el caso, por ejemplo, de Harald Anderson. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 23 de marzo de 1974 a una pequeña localidad de Suecia que se llama Vallentuna. Bueno, aquí tenemos a Harald Anderson con su mujer en su cama. Este hombre no puede dormir, está dando muchas vueltas y la verdad es que se encuentra bastante inquieto y una idea ronda su cabeza y es salir de su casa e ir directamente hasta un descampado que está en las proximidades de su finca en las afueras de la ciudad. Y claro, bueno, pues hay un momento en el que Harald Anderson, como dominado por ese sentimiento, como de alguna manera con una sensación imparable de tener que obedecer esa orden o ese pensamiento que tiene dentro de sí, bueno, pues sale de su casa, va a ese descampado y de repente observa una luz que parece emerger tras unos árboles. Entonces hay un momento en el que se asusta mucho porque esa luz dirige pues un foco directamente hacia él y entonces este hombre empieza a correr y de hecho la luz cada vez es mayor, empieza a envolverle la luz completamente blanca, totalmente muy potente, ¿no? Y entonces se tiene que tirar al suelo y entonces pierde la conciencia. Y entonces Harald Anderson se despierta y se despierta en una escena totalmente surrealista y pavorosa. A su alrededor hay 4 entidades que él ve que son transparentes y de hecho tiene 2 delante y 2 detrás, igual que en el caso de Julio Plantner que estuvimos estudiando en este mismo canal. Este hombre se puede mover y de hecho está viendo que una de las entidades transparentes, 1,80 m, pues está intentando manipularle, le está tocando el brazo y entonces él empieza a zafarse, empieza a quitarse los de encima, ¿no? Y de hecho empieza a luchar, ¿no? Y hasta que llega un momento en el que se siente paralizado, totalmente paralizado y ve que le están hurgando en el brazo, le llegan a poner un tubo transparente y empiezan a extraerle sangre. Harald Anderson en aquel momento pues intenta luchar pero no puede, tampoco puede emitir sonido, está totalmente paralizado y lo siguiente que recuerda es que esas entidades desaparecen y de repente él se encuentra enfrente de su casa con la mejilla quemada sin rastros visibles en su brazo y claro, muy alterado, entra en su casa, va a ver a la mujer claro, le ve que lo que le ha pasado, que tiene una quemadura rarísima y bueno, pues ve al médico, cariño, vete al médico mañana y se lo cuentas a él y el médico le deriva directamente a la unidad de psiquiatría y allí le realizan una regresión hipnótica porque este señor no se acordaba de nada de lo que le había pasado y relata con un sentimiento de dolor increíble todo lo que le había pasado, ¿no? Bueno, después de eso resulta que Harald Anderson se da cuenta de que puede ver perfectamente sin sus gafas. Este hombre utilizaba gafas y entonces pues se da cuenta de que puede ver perfectamente el mundo pues sin ellas, ¿no? También se da cuenta de que las televisiones y las radios que hay a su alrededor solamente con su mera presencia pues empiezan a fallar, se quedan la pantalla en negro, sube y baja el volumen y de hecho se da cuenta de que
es capaz de identificar cristales y menas de cristales prácticamente a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Como si hubiese desarrollado una capacidad psíquica para interpretar o diferenciar diferentes cristalizaciones, diferentes elementos químicos, ¿no? Y de hecho, llega un momento en el que Harald Anderson llega a decir una frase que es la piedra angular de este programa. Él dice: ellos están dentro de nosotros, pueden ver lo que nosotros vemos. Y esta es la clave de este videoprograma, porque nos estamos enfrentando a un fenómeno ovni que es capaz de secuestrar a un individuo, es capaz de manipular sus cuerpos, es capaz también de inocular chips biológicos que no causan rechazo en el cuerpo humano, y en base a los efectos eléctricos que parecen generar en el ambiente, podríamos estar hablando de diferentes experimentos que estarían realizando con ese sujeto, casi una cobaya de laboratorio, y que estarían viendo a través de sus ojos para evaluar los resultados, ¿no? Bueno, esto suele venir acompañado de síntomas como dolores de cabeza, y los aparatos que suelen verse involucrados con este tipo de actividades son relojes, radios, ordenadores y brújulas, ¿no? Bueno, el siguiente caso que vamos a evaluar de este tipo de incidentes, de estas personas eléctricas, de estos hombres relámpago, bueno, pues resulta que es una chavala de 14 años, ya una mujer, que se llama Angelique Cotin. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 15 de enero de 1846. Aquí tenemos a una chica, como decíamos, de 14 años. A las 8 de la noche se encuentra en su taller del pueblo de La Péguière, en Francia. Es un taller de costura, y cada una de las chicas que hay allí pues está en un puesto con una rueca y están hilando guantes de seda, ¿no? Y entonces hay un momento en el que la chica se da cuenta de que la rueca que tiene de trabajo pues resulta que empieza a vibrar, y de hecho pues llega a saltar, y de hecho se cae al suelo y se pone a moverse, y no está, evidentemente esto no está relacionado con algún tipo de mal funcionamiento de lo que era el mecanismo de engranaje de aquella rueca, ¿no? Bueno, las chavalas que hay alrededor, bueno, pues salen disparadas para afuera pensando que hay fantasmas, ¿no? Y entonces salen para afuera, hablan con sus vecinos, hablan con sus jefes, y los jefes y los vecinos le dicen: venga, meteros para adentro todas y dejaros de monsargas, ¿no? Y bueno, pues se van metiendo una a una hasta que se mete Angelique Cotin, y entonces en aquel momento todas las ruecas empiezan a mostrar vibración y también se caen al suelo y siguen bueno, pues presentando un tipo de alteración que no era aplicable a ningún tipo de fallo en el funcionamiento del sistema, ¿no? Y entonces, claro, hay un momento en el que todas vuelven a salir, pero no, Angelique Cotin se siente atraída a eso, ¿no? A eso que está ocurriendo, a esas ruecas que están en el suelo, ¿no? Bueno, llega un momento en el que los padres se enteran de todo esto y se piensan que su cría está endemoniada, ¿no? Así que la acogen y la llevan al párroco de La Péguière, a la iglesia, y el párroco, bueno, pues ve a la chica y dice: mira, yo no puedo hacer ningún tipo de exorcismo porque la chica está perfectamente, deberíais de llevarla al médico, deberíais de llevarla a París para que la traten a ver si tiene algún tipo de enfermedad nerviosa. Y bueno, pues resulta que esto queda así, pero claro, tienen que preparar un carruaje, es una familia muy humilde, no tiene dinero, así que bueno, pues tienen que esperar unos días. Y mientras tanto, las sensaciones extrañas de Angelique continúan. De hecho, llegan hasta el punto en el que la chavala no puede sentarse en ninguna silla porque existe como una fuerza electromagnética que la está tirando para afuera, ¿no? Y bueno, es que es tan fuerte que su padre la intenta poner en una silla y la chica sale rebotada, ¿no? De hecho,
si dormía en una cama, la cama se sacudía y el único lugar en el que podía dormir era una tabla, bueno, realmente era una piedra alargada con un corcho por encima, ¿no? Bueno, aquella chica, Angelique Cotin, era prácticamente un imán humano. Los objetos se acercaban a ella, incluso sin contacto físico aparente. Por ejemplo, el simple toque de su mano sobre muebles pesados hacía que estos muebles se cayesen y se quedasen dando vueltas en el suelo de arriba a abajo, ¿no? Luego, por ejemplo, hicieron algunas pruebas los padres ya intrigados con lo que estaba ocurriendo con su hija, ¿no? Y de hecho, pues ponían un pedazo de papel, una pluma, algún objeto pues que pudiese ser un poco luminoso, lo ponían en una mesa y entonces Angelique Cotin, eso sí, con el brazo izquierdo casi siempre, pues se acercaba con su mano a esos objetos y los objetos salían disparados, ¿no? Daban la vuelta y con bastante violencia, ¿no? De hecho, las personas que estaban cerca de ella solían recibir descargas eléctricas, ¿no? Y de hecho, los efectos producidos eran menores si ella se encontraba en una alfombra, pero eran mayores si se encontraba sin ropa y con los pies tocando el suelo, ¿no? Entonces, de hecho, en estos días de espera hasta que van para París, pues hay un momento en el que Angelique Cotin va por la calle, es una chica bastante bajita, muy humilde, muy calladita, y resulta que no quiere, ya sabe lo que le está pasando, no quiere tampoco salir mucho, pero cuando sale se encuentra a un señor que se llama Hebert, que está sentado sobre una bañera, y de hecho, cuando pasa ella, este señor es levantado directamente como una levitación magnética y es disparado directamente. Este hombre se da un coscorrón increíble y de hecho pues suena como un viento frío, como un zumbido mientras que está ocurriendo eso, ¿no? Tenemos que entender que aquella fuerza pudo levantar una fuerza de un peso de 150 kilos como mínimo, ¿no? Entre la bañera y aquel señor, ¿no? Bueno, es muy interesante porque realmente las primeras mediciones del pulso de Angelique Cotin cuando estaba experimentando este tipo de eventos era de 120 pulsaciones por minuto. Bueno, esto es muy curioso porque además cuando se encontraba cansada los síntomas pues parecían remitir, pero cuando se encontraba emocionada, especialmente emocionada o feliz, pues de repente aquellos fenómenos empezaban a multiplicarse, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que los padres ya no pueden más, consiguen el carruaje, se la llevan a París y entonces allí es examinada por el doctor Tachu, pero la verdad es que no llega aquella chavala a entrar en la consulta, porque ya en la consulta se monta allí una increíble, porque la chica quiere sentarse en un sillón y el sillón sale disparado, bueno, pues tirando al suelo a varios pacientes que también había allí, ¿no? Entonces, bueno, el médico ve aquello y lo primero que hace es pensar en alguien de ciencia que pueda realmente evaluar lo que está ocurriendo y entonces piensa en el famoso físico y astrónomo François Arago. Bueno, pues allí se presenta François Arago y dice, bueno, este caso me interesa muchísimo y se tira 10 semanas estudiando a Angelique Cotin y haciendo diferentes pruebas con objetos, con muebles muy pesados y que, bueno, pues que evidentemente reaccionaban ante su presencia, como mínimo vibrando, ¿no? Y entonces el señor Arago se da cuenta de que la fuerza parece provenir de su lado izquierdo, del lado izquierdo de su cuerpo y sobre todo de una parte entre la muñeca y el antebrazo, ¿no? Y esto es muy curioso porque es lo mismo que le ocurre a Ron Noel, que es aquel hombre del que fue extraído su brazo, de cuyo brazo fue extraído un implante aparentemente artificial y biológico que no había causado rechazo en su cuerpo tras un episodio de abducción que tuvo a los 10 años, ¿no? Esto es el caso mejor estudiado y de hecho Ron Noel también presentaba este tipo de elementos de alteraciones eléctricas con, pues lo que podríamos decir, con elementos de su entorno, ¿no? Bueno, Arago entiende que lo que está ocurriendo es un poder electromagnético. Por supuesto, la chica no puede controlarlo, es decir, es algo que aparece y desaparece sin que ella tenga voluntad sobre el mismo. Y de hecho, los efectos se producen sobre todo entre las 7
y las 9 de la noche. Un fenómeno que es muy curioso, ¿no? Bueno, es muy interesante el hecho de observar cómo la niña siempre sabe dónde está el norte. Es como una brújula humana, ¿no? Y de hecho se dan cuenta de que la salud de la chavala es perfecta y realmente pues no tiene ningún tipo de incidencia en su vida. Y claro, el tema es que, claro, estaban en París, los padres no estaban trabajando en el sitio donde tenían que trabajar, aquello les estaba costando mucho dinero y entonces dicen los padres, mira, vamos a hacer una pequeña exposición para que la gente la vea y por lo menos, pues ya que se estaba publicando en la prensa todo lo que estaba pasando, bueno, pues por lo menos intentar sufragar nuestros gastos allí. Bueno, pues en el momento en el que pasa eso, el 10 de abril de 1846, los síntomas remiten y bueno, esto pasa por un incidente totalmente localizado en el tiempo, 4 meses de la vida de Angelique Cotin, en donde pasa eso, localizado en su brazo y a partir de ese momento ya no vuelve a ocurrir, ¿no? Bueno, hay otros casos de personas eléctricas, como por ejemplo, bueno, hay el caso de Mademoiselle Emmerich, que esto ocurre a finales del siglo XIX, es la hermana de un famoso profesor de teología de la Universidad de Estrasburgo y resulta que es una chica también de 14 años que tiene un episodio de pues un profundo trance, es como un colapso nervioso que le da y entonces al despertar observa el mundo con otros colores. De hecho, lo ve como con una percepción alterada de la realidad, ve más que los demás, ve quizá un poquito más de la realidad que de lo que podemos ver los demás, ¿no? Entonces, las crónicas de la época exponían que su cuerpo estaba tan cargado de electricidad que era capaz de derribar a una persona de una habitación a otra, ¿no? De hecho, que ella lo sentía como que le venía y era capaz directamente bueno, pues mandar una descarga eléctrica a alguien, ¿no? Por muy inverosímil que nos parezca, ¿no? Es muy interesante el hecho de que este tipo de casuística también aparece en Sedalia, en Missouri, con una chavala también de 14 años que se llama Jenny Morgan, que también pues era capaz de descargar electricidad a diferentes personas hasta hacerlas llegar casi a la parada cardíaca, ¿no? Hasta que la persona se quedaba prácticamente inconsciente. Bueno, los animales suelen huir de este tipo de personas eléctricas, tanto a Jenny Morgan como a Mademoiselle Emmerich como a Angelique Cotin. Bueno, pues básicamente les evitaban los perros y los gatos, ¿no? Quizá porque estos animales tienen mayor percepción al respecto de los campos magnéticos y de los campos eléctricos. Sabían que le estaba ocurriendo algo al cuerpo de aquellas chicas y las trataban de evitar, ¿no? Bueno, hay otro caso en Ontario, en Canadá, una zona con un gran porcentaje de ovnis, quizá uno de los puntos calientes más desconocidos del mundo, una adolescente también de 14 años que se llama Carolina Clare, que muestra síntomas parecidos y de hecho a esta chica se le quedaban los cubiertos pegados a la piel otra vez en su brazo izquierdo y de hecho tenían que despegárselo entre varias personas de lo fuerte que era la potencia, ¿no? Bueno, que estaba realmente uniendo esos elementos metálicos con su piel, ¿no? Bueno, también tenemos otro caso de Frances McKinstry en Joplin, Missouri, cuya energía era tal que esta chica se quedaba pegada al suelo y tenían que venir a separarle las piernas del suelo sus familiares para poder andar, ¿no? Y luego tenemos a una niña de 14 años también, que se llama Inga Gaiduchenko, en Rusia, que también tenía un alto magnetismo en su cuerpo. Las cucharas, las plumas se quedaban pegadas a sus manos y también objetos que no eran metálicos, como libros y como porcelana, es decir, que es un fenómeno que realmente acaba incidiendo sobre diferentes elementos químicos, diferentes materiales,
diferentes superficies y que nunca es controlado por el sujeto, ¿no? Esto es muy interesante. Luego tenemos un caso, el caso de Charlie Lawrence, que es un señor que escribe un artículo, una carta para el diario Fortean Times, en donde expone que en el verano de 1968 él se encontraba viviendo muy cerca de la base de Wright-Patterson, famosa por albergar algunos de los, de los rumores o de las filtraciones más increíbles de la historia del fenómeno OVNI, en donde se expone que un hangar, el hangar 18, habría sido el destino al que habrían llevado diferentes objetos voladores no identificados recuperados de accidentes OVNI. Bueno, pues en las proximidades de la base de Wright-Patterson, las afueras de la ciudad de Dayton, allí en Ohio, bueno, pues ahí tenemos a este señor que se llama Charlie Lawrence, que se encuentra yendo en bicicleta hacia la casa de una amiga suya. Y bueno, pues lo cierto es que va normal, va bien, y resulta que ve unas luces a un lado de la carretera, y de hecho ve que se levanta una especie de estructura triangular con 3 luces rojas que está disparando un haz de luz hacia el suelo. Y entonces, en ese momento, bueno, pues Charlie Lawrence, pues podéis imaginaros, hasta luego Lucas, ¿no? O sea, coge, se da la vuelta y empieza a pedalear, pues como alma que lleva al diablo hasta su casa, y entonces tiene la idea, que quizá yo creo que todos hubiéramos hecho eso, ¿no? De estar pedaleando a toda velocidad, huyendo de algo que evidentemente sabía que no era un avión, no era un helicóptero, no era nada conocido, lo tenía clarísimo, tanto como para huir, vamos, de lo desconocido, ¿no? Y entonces este chico mira para atrás y observa con terror cómo ese objeto no es que solamente esté ahí, sino que es que va detrás de él, ¿no? Y de hecho hay un momento en el que el haz de luz llega a iluminarle por completo, y entonces llega un momento en el que él, pedaleando, no puede ver la carretera, no puede ver absolutamente nada, solo esa luz blanca que le invade, igual que el caso de Anderson de Suecia, con el que empezamos el programa. Y entonces, bueno, pues el ovni parece que le va siguiendo y él va pedaleando y le va siguiendo toda esa luz hasta que ya le adelanta, y llega un momento en el que, bueno, pues este chico se queda allí mirando el espectáculo de cómo aquello asciende hacia el cielo, ¿no? Bueno, no le cuenta nada a sus padres, pero se va dando cuenta de que con el paso del tiempo va alterando también diferentes elementos eléctricos de su casa. Pues las brújulas tampoco funcionan, las televisiones, las radios, pues lo que vienen siendo incluso los motores de los coches se alteran ante su presencia, ¿no? Bueno, esto es algo realmente interesantísimo, y esto lo hemos visto en multitud de ocasiones en el fenómeno OVNI, por ejemplo en el caso Westall de los 200 niños que persiguen un objeto volador no identificado, también en el caso de Dionisio Yanca con un OVNI que parece que está captando energía eléctrica de una torre de alta tensión, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes casos a lo largo de la historia en donde la electricidad parece que está muy vinculada, incluso los apagones de Nueva York de los años 60 y 70, muy vinculada a la electricidad, al fenómeno OVNI, ¿no? Pero claro, estamos hablando de personas que realmente tienen una alteración eléctrica en su cuerpo, casi siempre localizada en el mismo sitio, que suele ser el lugar en donde aparecen los implantes en los fenómenos de abducción, ¿no? Y es que esto es muy curioso, porque las personas que parecen tener este fenómeno de la electricidad, las personas eléctricas, ¿no? Los seres humanos relámpago, o como queramos llamarlos, bueno, pues normalmente presentan dolores de cabeza, igual que los abducidos, se quedan dormidos en circunstancias donde antes no se quedaban dormidos, es decir, episodios de narcolepsia, igual que los abducidos. De hecho, las mujeres presentan alteraciones en su periodo de menstruación, también aparecen vibraciones, es decir, tembleques en las manos, problemas de sinusitis, también fatiga, presión de la sangre también muy baja, igual que en muchos casos de abducidos, episodios de depresión que desde luego influyen para mejor o para peor en sus incidentes al respecto de la interacción con el entorno, sea eléctrico o no. Y luego
por supuesto, marcas, como veíamos en el caso de Harald Anderson, en la cara, en los brazos, en las piernas, también inexplicables aumentos de temperatura, como que tienen de repente muchísimo calor, ¿no? La visión de estos seres... que realmente son invisibles para todo el mundo, pero a veces no lo son para ellos. Y esto es muy curioso porque ¿sería posible que estos seres transparentes que veía Harald Anderson fuesen los que estuviesen interaccionando en el caso de Angelique Cotin con lo que serían el entorno, con las famosas ruecas de aquel taller? Bueno, de hecho también hay otro caso, o sea, otra característica, ¿no? Y es que este tipo de personas eléctricas, al igual que los abducidos, presentan un incremento de su capacidad mental en su, podríamos decir, en su coeficiente intelectual, ¿no? De hecho, esto ocurre también en casos como el de Galdar en Gran Canaria con el doctor Julio Padrón, ¿no? Que tras un incidente de un encuentro del tercer tipo, bueno, pues este señor llega a tener una mayor capacidad de memoria, una mayor capacidad de concentración, y esto es algo realmente increíble, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis podemos llegar a desarrollar al respecto de esto? Bueno, estamos hablando de un control posiblemente cerebral. Es decir, es posible que la persona esté generando con la potencia de su cerebro este tipo de eventos, ¿no? Pero es algo totalmente localizado, que aparece y desaparece, que no es controlado por el sujeto, y que de hecho está relacionado con, pues con lo que podríamos decir la casuística de las abducciones. ¿Sería posible que diferentes entidades consideradas sobrenaturales, adimensionales, extraterrestres, como queráis llamarlo, sean capaces de interaccionar con el magnetismo del sujeto, haciendo experimentos, ¿no? Prácticamente como pruebas para observar las reacciones de los objetos, a ver si tocando a esta chica en este momento de su vida, quizá por la segregación de hormonas que tiene en ese momento, podemos llegar a incidir en el entorno y podemos de hecho llegar a controlar un experimento a través de sus ojos, porque evidentemente todo esto lo ven los testigos, lo están viendo, están generándolo ellos, pero lo están viendo, ¿no? Y si es un fenómeno inducido, evidentemente lo está viendo ella, pero también tiene que estar controlado por la inteligencia que está detrás de eso, es decir, serían extraterrestres que estarían viéndolo a través de nuestros propios ojos. Esto, por supuesto, esta intervención del fenómeno ovni en el fenómeno de las personas eléctricas, bueno, pues estaría convirtiéndonos prácticamente en personas a control remoto. Y esto es algo realmente fascinante, porque hasta qué punto el fenómeno ovni puede llegar a tener el valor de interaccionar con nosotros, de dominar nuestros movimientos, quizá incluso de hacernos daño, porque Angelique Cotin a veces se hacía daño con los muebles que le saltaban a la cara y dañaba a otras personas, ¿no? Parece que el fenómeno ovni no tiene muy en cuenta el sufrimiento de los seres humanos en algunas ocasiones, o al menos lo ve como gajes del oficio, como efectos secundarios de algo que es muy interesante para ellos estudiar, que sería el control del electromagnetismo de los seres humanos y de hecho el control visual del experimento, ¿no? Esto, por supuesto, relacionado con esa parte izquierda del cuerpo y esa presencia de implantes en las mismas partes en donde parece concentrarse la fuerza, la potencia, la capacidad de alterar el entorno de las personas con este fenómeno. Así que nada, aquí les dejo este videoprograma, que a mí me parece que es un tema interesantísimo. Yo espero que a vosotros también os haya gustado, porque me parece una hipótesis increíble, unos casos que están muy relacionados unos con otros y que estaría exponiendo una realidad perturbadora, ¿no? El hecho de que pudiésemos ser controlados a distancia por seres que estarían evaluando diferentes parámetros a través de nuestros cuerpos, a través de lo que somos como personas, como seres humanos, ¿no? A través de la energía
de lo que es pues nuestra materia, ¿no? De lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, me leeré sus comentarios con atención y bueno, pues como digo siempre, muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.